Buenos días, mis amados hermanos. Espero que estén gozando de las ricas bendiciones de nuestro buen Dios y Salvador. En estas horas vamos a dar inicio a nuestro servicio de predicación. Espero que esté usted listo para recibir el mensaje y también para adorar el nombre de nuestro Dios. Rogamos de ustedes, lo digo aquí abiertamente, que necesitamos orar unos por los otros y orar también para que este mensaje pueda llegar a muchos corazones. Que nuestro Dios obre a través de las alabanzas, de la lectura de su palabra y del mensaje que nuestro hermano pastor trae a continuación. Pero sí es muy necesario que oremos unos por los otros, sabiendo las necesidades que hay en la actualidad. Así que, mis amados hermanos, también pido que oren por el ministerio de alabanza que se está llevando a cabo aquí y por el grupo también, que todos los sábados vamos a estar aquí listos para transmitir estos hermosos mensajes. Así que vamos a cantar dos alabanzas, pero antes vamos a pedir la dirección también de nuestro Dios. Oremos. Querido Padre que moras en los cielos, en estas horas te damos muchas gracias. Gracias por tu bendición. Gracias, Señor, porque nos das este hermoso día. Listo, Señor, para poder alabarte, porque tú te mereces toda honra y toda gloria. Quiero, Señor, que en estas horas limpie nuestros corazones, que nuestros labios nada más te adoren, nada más a ti. Así que, Señor, bendice a cada uno de los que están presentes y de los que también van a poder escuchar este mensaje, este programa, Señor, que será de mucha bendición, de edificación para la vida espiritual de cada uno de los oyentes. Así, Señor, rogamos tu presencia, rogamos tu bendición también. En el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. El primer canto es Hay libertad y el segundo 10,000 razones. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad. Cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Mis cadenas me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad.
cantaré, su nombre alabaré. Sale el sol, es un nuevo amanecer, es tiempo de adorar otra vez. No importa lo que venga, mi anhelo es que me encuentres cantando hasta que se ponga el sol. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Tu amor es grande, eres paciente y bondadoso es tu corazón. Por todo lo que has hecho yo seguiré cantando. 10,000 razones para alabar. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. En ese día, cuando ya no tenga fuerzas y sea feliz ya el final, aún así te seguiré cantando por 10,000 años y la eternidad. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Su nombre alabaré. Su nombre alabaré. Amén. Dejo el tiempo a mi hermano Erwin. Muy buenos días, hermanos. Espero que estén muy contentos desde la comodidad de sus casas, que pues en esta semana haya sido de gran bendición para cada uno de ustedes. Esta mañana pues quiero alabar el nombre de mi Dios con una alabanza, y pues espero que la disfruten desde la comodidad de sus casas.
La alabanza se llama Cuán grande Dios. Si ya la he escuchado, pues si quiere entonarla desde la comodidad de su casa, siempre que lo haga de corazón a nuestro Dios, Él es tan maravilloso que recibe nuestras adoraciones. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad, tiembla su voz, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos le verán, cuán grande es Dios, el esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad, tiembla su voz, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos le verán, cuán grande es Dios. Día a día Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, la Trinidad de Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y León, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos le verán, cuán grande es Dios. Tu nombre todo es, tú eres digno de alabar, y mi ser dirá, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos le verán, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos le verán, cuán grande es Dios. Amén, hermanos. Así como está en la comodidad de su casa, los invito pues a escudriñar la palabra de Dios. Si tiene alguna Biblia en mano, lo invito a que lo abra en el hermoso pasaje en el libro de Lucas. Y si no tiene alguna Biblia, pues le invito a que me acompañe con su oído. El pasaje se encuentra en el libro de Lucas 7, versículos del 36 hasta el 50. La palabra de Dios dice así: uno de los fariseos rogó a Jesús
que comiese con él. Y habiendo entrado a casa del fariseo, se sentó en la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa de la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, y comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo, que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Un creador tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él les dijo: Rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón: ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste besos, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies, ni ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho más a aquel a quien se le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban justamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Les invito a orar. Señor Padre, que moras a la altura de los cielos, Señor, te damos gracias, Señor, por tu amor y misericordia, Señor, que tú ves en lo más profundo de nuestro corazón, Señor, nuestros sentimientos, Señor. Tú ves nuestras aflicciones, Señor, y siempre estás ahí dispuesto, Señor, para escucharnos y consolarnos, Señor, mi Dios. Te pedimos que en esta mañana, Señor, seas tú, sea tu amor, Señor, sea tu misericordia, Señor, que esté en cada uno de nosotros, Señor. Que sea tu espíritu, que quebrante nuestro corazón, Señor, y que nos haga entender que no hay nada más importante en este mundo, Señor, sino tú, Señor, mi Dios. Que no podemos hacer nada si no te tenemos a ti, Señor, mi Dios. Que no hay otra forma de perdonar los pecados, Señor, si no es confesándote nuestros pecados, Señor, mi Dios. Que no hay nadie en este mundo, Señor, que pueda intervenir con Dios si no eres tú, Señor. Te pedimos, pues, que te quedes en esta mañana, Señor, y que bendigas a cada uno de tus hijos que están aquí, Señor. Que sea tu Espíritu, Señor, que hable mediante tu Hijo, Señor, que trae el mensaje en esta mañana, Señor. Y que tu mensaje sea de fruto para cada uno de nosotros, Señor. Y tu Espíritu pueda glorificarse en cada uno de nosotros, Señor, de nuestros corazones, Señor mi Dios. Por eso te pido, quédate con nosotros, Señor, y bendícenos de la misma manera que lo has hecho siempre, Señor mi Dios. Te pedimos todo esto en tu santo nombre, que es Cristo Jesús, Señor. Amén. Pues gracias por el tiempo, hermanos. Es así como dejo el tiempo el que trae el mensaje impartido por el pastor. Mis amados hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo estamos? Damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí nuevamente. Bueno, reanudando las transmisiones en línea. Damos gracias a Dios porque continuamos, de cualquier manera continuamos sirviendo al Señor y también compartiendo la palabra por este medio. Así que, mis amados hermanos, reciban un saludo de la Iglesia Bautista Cristo es el Camino. En este caso, pues estamos aquí. Mi nombre es Jesús Tierra Blanca, estamos pastoreando esta iglesia. Así que a todos los que nos están mirando reciban un caluroso saludo en esta mañana. Muy bien. Bueno, hermanos, solamente para invitarles que ya se acerca el tiempo, como decíamos el viernes, el día 19 estaremos saliendo a repartir algunas despensas, pero también estaremos llevando algunas cosas para obsequiar a las familias y a las personas que están pasando pues necesidades en este tiempo de frío. Y para ello estuvimos haciendo una invitación, y de hecho la invitación sigue abierta todavía. Si usted quiere y puede donar alguna chamarra, un suéter, una sudadera, una cobija incluso, le invitamos para que nos apoye en este trabajo, en este ministerio que vamos a tener de darle a alguien algo para que pueda pasar este tiempo de frío.
Así que le invitamos, el próximo sábado vamos a estar aquí en la iglesia. Los hermanos que gusten venir, por favor los esperamos para que nos ayuden a los preparativos, precisamente un sábado antes del 19. Así que les invitamos para que continúen al tanto de esto y podamos bendecir a otros. También les queremos seguir pidiendo, hermanos, que nos ayuden a seguir orando. Hay muchas peticiones, hay muchas necesidades. El día viernes todavía nos llegaron más peticiones y pues queremos seguir atendiéndolas, pero también siendo parte de, como dice la palabra, llevar las cargas los unos de los otros, estar compartiendo, estar diciéndoles de esta manera a los hermanos que estamos con ellos y sobre todo juntos estar buscando el rostro del Señor. Así que les invitamos para que sigamos orando durante todo este tiempo y para que Dios provea en esas necesidades. Y bueno, también, hermanos, una oración pues primordial que debemos tener desde hace mucho tiempo ya, es orar al Señor para que esto termine. Esta situación de la pandemia, pues concluya ya y termine, ¿no? No sabemos cuánto tiempo pudiera estar. De hecho, es la razón por la que estamos el día de hoy nuevamente transmitiendo de esta manera, porque ha habido un nuevo brote de contagios. De hecho, ya a nivel nacional nuevamente nos clasificaron en semáforo rojo aquí en Baja California. Entonces son 2 o 3 estados los que nuevamente volvieron a ese margen. Entonces, pues hermanos, vamos a tener mucho más cuidado. Así que seguimos invitándole, quédese en casa, siga todos las sugerencias de sanidad para que podamos pues contrarrestar lo más posible esta situación. Así que les seguimos invitando para que tomen en cuenta esto. Bueno, hermanos, estamos ya casi concluyendo esta nueva serie de mensajes basados en el Salmo 23, un precioso salmo que nos ha traído muchas cosas, la palabra del Señor a nuestros corazones. Y bueno, el próximo domingo estaremos concluyendo este precioso salmo que en verdad, hermanos, es una palabra preciosa del Señor que tenemos a la mano pues para pues recordarla, tomarla en cuenta, ¿sí?, en todos los ámbitos y en todos los momentos de nuestra vida. Así que, bueno, uno de los títulos que tenemos precisamente para esta serie es Confianza Total. Ese no lo había mencionado, pero es el título de la serie, Confianza Total, basado en el Salmo 23. Entonces, bueno, el día de hoy, hermanos, voy a leer el Salmo, lo estamos leyendo cada vez que estamos predicando de él, y vamos ahora pues a uno de los textos. Dice: el Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace descansar, junto a aguas tranquilas me lleva, el Señor me reconforta, me conduce por caminos rectos, haciendo honor a su nombre, y aunque camine por valles sombríos, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Ante mí preparas una mesa delante de mis enemigos, unges mi cabeza con aceite y mi copa rebosa. El bien y la bondad estarán conmigo todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor durante días sin fin. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque es una bendición, Señor, y gracias también porque escuchas nuestras plegarias cuando vamos a ella, Señor, en la meditación de la misma. Y queremos que en esta mañana una vez más hables a nuestros corazones, Señor, y pedimos bendición para los que estamos aquí, pero también para tu iglesia ahí donde se encuentra en casa. Una vez más, Señor, estamos en tus manos, así que guíanos, Señor, en esta mañana y nos ponemos en tus manos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, bueno, el tema de hoy: confianza en la afirmación y aprecio de Dios. Confianza en la afirmación y aprecio de Dios. Bueno, el texto entonces es: ante mí preparas una mesa delante de mis enemigos, unges mi cabeza con aceite y mi copa rebosa. Aquí, hermanos, vemos en esta mañana un precioso texto también que nos habla de provisión y de alimento, cuando vemos que nos dice el texto en ese principio:
preparas mesa delante de mí, ¿sí? Y esto nos lleva al texto que se encuentra en Juan 10:10, donde nos dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando Dios nos habla de esta manera, hermanos, nos habla precisamente de algo que no debemos dejar de tomar en cuenta. Y de hecho aquí vemos un cambio de panorama, por decirlo así, ¿sí? Donde vemos que al hacer un análisis de este texto, ¿sí?, vemos que las imágenes toman un sentido diferente, cuando ahora ya no se menciona al pastor, ya no se menciona como él pronunciaba estas palabras al principio: tú eres mi pastor, ¿sí?, y nada me faltará. Y después dice, después de eso dice en los siguientes textos, ¿sí?, dice el Señor me reconforta, el Señor me lleva por caminos que Él tiene preparados. Pero aquí, hermanos, aquí ahora vemos nuestra posición. Ahora aquí nos hace ver un panorama diferente, nos muestra la posición que tenemos ahora nosotros delante de Dios. Aquí encontramos, cuando esta metáfora cambia, ¿sí?, encontramos ahora la imagen de un Dios haciendo esta función de anfitrión, de receptor, de atención propia de alguien que está ante una persona que está invitada a un festejo, ¿sí? Y ahora vemos la persona de un anfitrión, y quizá preguntarnos, pues, ¿qué nos dice el Señor en esta mañana, en este cambio que vemos aquí, cuando el poema que se traza con este Salmo 23 nos lleva precisamente, más que nada, a ver precisamente eso, el cuidado amoroso de nuestro Dios? Y una de las cosas que podemos decir, hermanos, en relación a esto, ya desde el Antiguo Testamento encontramos que cuando el Señor saca a su pueblo de Egipto, pues lo saca precisamente con ese cuidado amoroso, ese cuidado por la aflicción que estaba viviendo el pueblo, ese cuidado cuando Él atiende al clamor del pueblo, ese cuidado cuando ya después de sacarlos, los lleva con la seguridad de una protección inviolable, por decirlo así, porque nada pudo parar el propósito de Dios cuando Él toma en sus manos las cosas y las lleva a un propósito que va a cumplir más adelante. Y lo vemos precisamente en todo ese camino, porque, hermanos, fueron perseguidos el pueblo, Faraón, empecinado nuevamente en continuar con retractarse de lo que había decidido, emprende una carrera para retener este pueblo y volverlo nuevamente a su lugar. Y entonces, hermanos, es imposible hacer y realizar cualquier cosa cuando Dios toma las cosas en sus manos. ¿Qué hace el Señor? Los cuida durante el camino, los lleva en el trayecto, ¿sí? Cruzan un mar que era imposible de cruzar, el Señor interviene, el mar se abre, cruza en seco el pueblo, ¿sí? Y entonces ahí en ese momento es librado el pueblo de un peligro ya inminente que se acercaba. Y más adelante, hermanos, vemos a grandes rasgos en la historia lo que pasa. En la protección con una nube durante el día, llevando ese cuidado de Dios para este pueblo inmenso, bastante gente caminando en el desierto, imagínense, y el Señor provee una nube para protegerles. Después, por la noche, el frío en el desierto es bastante fuerte, así que ¿qué lleva a cabo el Señor? Una llama de fuego para proporcionar ese calor y esa protección en ese momento de caminar. Entonces, hermanos, vemos cómo el Señor muestra su cuidado, ¿sí?, por ese desierto, como un pastor llevando a su rebaño y proporcionándole agua y comida para llegar a donde Él había prometido que los llevaría, a la tierra prometida. Entonces vemos lo interesante de estas cosas, cuando Dios toma en control las cosas y entonces empieza a proporcionar ese cuidado amoroso para su pueblo. Así que, en primer lugar, hermano, vamos a ver, a la luz de este pasaje, nuestra posición de privilegio. Nuestra posición de privilegio.
Aderezas mesa delante de mí. Como decíamos, ahora estamos, ¿qué? Precisamente tomados por el Señor, cuando vemos la imagen en esta metáfora, en este poema que vemos, cuando ahora el Señor nos ve como los invitados, como los que estamos ahora bajo su protección, bajo su cuidado. Y entonces cuando vemos aquí que dice el texto, aderezas mesa delante de mí, nos está diciendo precisamente eso, acerca de ese cuidado que el Señor lleva a cabo, ¿sí? Ahora ante este invitado que tiene delante de él. Así que vemos, hermanos, que lo que se habla aquí es de ¿qué? De un banquete, de una recepción, de un lugar donde, no sé si usted ha ido a una fiesta. ¿Ha ido alguien a una fiesta? ¿Ha sido invitado a alguna fiesta? ¿Alguien? ¿Qué es lo que llega cuando está en una fiesta? Pues ve las mesas, ¿qué? Puestas. De esto hasta se contrata gente para que acomode todo, ¿no? Las sillas hasta con forros, con moños, y bueno, eso se da en los eventos, ¿no? De bodas, 15 años y todo eso. Y hermanos, cuando llega uno se queda así como sorprendido, ¿no? Porque llega uno con ¿qué? Con su tarjetita o con su sobrecito de invitación. Así que usted no tiene que hacer nada absolutamente, llega solamente y entrega su pase, por decirlo así, y entra al ambiente de invitado, donde ve todo dispuesto, un banquete, un servicio preparado, ¿sí? Y entonces aquí lo que estamos viendo, hermanos, vemos cuando dice, ante mí preparas una mesa, ¿sí? Aderezas mesa delante de mí, preparas mesa delante de mí. Este tiene un significado, hermanos, y va más allá de una mesa con comida, fíjense bien, porque implica precisamente esa idea de ser receptores de una atención privilegiada. Por eso nuestra posición aquí ahora la vemos como de privilegio cuando vemos que estamos ante algo que ha sido preparado para cada uno de nosotros, cuando ahora el Señor nos ve como los invitados especiales. En este caso dice, preparas mesa delante de mí. Y eso nos habla de la acción de Dios cuando nos mira de esa manera, cuando ahora estamos siendo atendidos, ¿sí? Entonces, cuando vemos esto, hermanos, simplemente estamos viendo el esmero de parte de Dios, ¿sí? Cuando Él prepara todos estos elementos de un banquete para que entonces sea un lugar apropiado, sea un lugar de privilegio, sea un lugar precisamente donde todo esté en su entorno preparado por el anfitrión. Entonces, cuando pensamos de esta manera, como dice el salmista, hermanos, creo que podríamos experimentar también lo mismo nosotros, como aquel pasaje que nos habla la palabra del Señor del hijo pródigo. ¿Se acuerda de este pasaje que se encuentra ahí en Lucas? El papá estaba, hermanos, a la puerta de la ciudad, y estaba él ahí mirando a lo lejos, y estaba en espera, y estaba con paciencia, y diciendo, quizás él clamando por su hijo perdido, su hijo que se había ido. Y entonces, hermanos, estaba ahí mirando y mirando y mirando por el camino, cuando entonces ve de lejos que llega y ve la silueta de su hijo. ¿Qué hace? Corre inmediatamente a buscarlo, a abrazarlo, a traerlo consigo. Y hermanos, cuando llega a casa con él, ¿qué es lo que hace primeramente? Hace precisamente eso, porque es un motivo de alegría, de gozo, cuando está junto con él alguien que había perdido. Y entonces dice, preparen el becerro gordo, porque hoy haremos banquete y fiesta, porque mi hijo que se había perdido, dice, ha regresado. El padre estaba preparando ese banquete precisamente para aquel que ahora había vuelto al hogar, y él lo recibe precisamente con esa preparación, con ese aspecto de anfitrión. Así, hermanos, nuestro Padre Celestial, nuestro Dios, lo ha hecho contigo y conmigo. Y déjame decirte que no lo merecemos, no lo merecíamos, pero solamente por la gracia de Dios, tú y yo ahora somos objeto de privilegio en la presencia de Dios, porque Él ha preparado algo para beneficio tuyo y mío, que es precisamente la salvación que nos ha dado en Cristo Jesús.
Y ahora, si bien aquel hijo pródigo dijo una palabra, no soy digno de ser llamado, dice tu hijo. Y así nosotros pudiéramos decirlo ahora porque somos pecadores delante de Dios. Mas sin embargo, por su gracia, por su amor, por su misericordia, Él lo ha hecho posible. Por eso cuando vemos aquí, hermanos, la figura del anfitrión que está ahora supliendo alimento y abundancia de vida, es así como ahora nos trata Dios, como dice en Juan 10:10 que leímos. Yo he venido para que tengan vida, dice, y la tengan en abundancia. Es un privilegio que tenemos como hijos de Dios de saber, hermanos, que tenemos una posición de privilegio. No olvidemos eso, por favor. ¿Por qué? Porque ahora estamos, hermanos, en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque ahora como anfitrión nuestro Dios es responsable por cada uno de sus invitados, por cada uno de aquellos que han aceptado a Cristo como Salvador personal y ahora son llamados hijos de Dios. Somos los invitados, somos los privilegiados. ¿Por qué? Porque ahora estamos sustentados, protegidos de parte de Dios contra todo aquello que nos pudiera pasar y aún lo que estemos pasando. De ahí, como decíamos el viernes también, aunque estamos en momentos difíciles, momentos de conflicto, momentos de crisis, de dolor, de angustia, de separación cuando hemos perdido un ser querido, mas sin embargo, sobre todo eso, tenemos la protección del Señor. Y es interesante esto, hermanos. Es interesante lo que vemos aquí cuando el Señor nos habla de esta manera. Preparas mesa delante de mí. Por eso, como decíamos al principio, la metáfora cambia, ¿sí? Y ahora nos encontramos en un lugar de banquete en donde el dueño de la casa, ¿sí?, colma a sus invitados con atenciones que muestran el carácter hospitalario de un Dios que ahora nos trata de esa manera. Por eso el salmista, hermanos, se muestra como el huésped de honor en la casa de Dios cuando él pronuncia estas palabras. Por cierto, está diciendo con toda seguridad que se encuentra bajo su protección. Por eso tú y yo tenemos que pensar de esa manera. Soy hijo de Dios, estoy en las manos de Dios y cuento con la protección de Dios, no importa lo que pudiera pasar. Y deseamos el viernes también. Por lo tanto, debo estar siempre lleno de alegría y de gozo, bendiciendo y alabando a mi Padre Celestial, porque cuento con Él. Y eso es maravilloso. Es maravilloso saber esto, entender esto. Dice precisamente también una cosa interesante cuando dice, no solamente preparas mesa delante de mí, dice el texto, en presencia de mis angustiadores. En presencia de mis angustiadores. Aquí hay un indicio de que hay oposición. Cuando hablamos de enemigos, ¿qué queremos decir, hermanos? Pues que alguien está en contra de nosotros, que tenemos a alguien a quien no le gustamos, o alguien con el que tenemos que rendir alguna cuenta, o alguien con quien a lo mejor ahí está la situación prevaleciendo, ¿sí? Está hablando también de oposición que está ahí enfrente de nosotros, y esto nos habla de que hay enemigos. Pero hermanos, todavía Dios nos da, a pesar de eso, abundancia y bendición. ¿Por qué, hermanos? Porque Él lo hace, fíjese bien, en presencia de ellos, dice. En presencia de ellos tú haces eso. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que cuando Dios actúa, cuando Dios interviene, simplemente, aunque el enemigo esté ahí con todas sus fuerzas, con todo su ímpetu, con toda su oposición hacia ti y hacia mí, simplemente está diciendo, delante de mis angustiadores, está diciendo con esto claramente que nos hace ver que aunque ellos estén ahí al frente, con eso que está haciendo Dios, nos está demostrando la debilidad de ellos, porque ellos no pueden hacer nada de lo que está en contra de lo que está haciendo Dios. Muestras, ¿sí?, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y eso ellos no lo pueden evitar, porque Dios lo está haciendo. Dios está interviniendo. Dios está actuando para contigo y para conmigo.
Simplemente me está diciendo esa debilidad en la cual ellos están, porque no pueden intervenir, no pueden hacer nada, no pueden impedirlo. Esa es la bendición que tenemos de Dios, hermanos. Por eso es algo que hace sentir más la presencia de Dios, hermanos, en la vida personal, en la vida cristiana. Y es que esto, hermanos, está sucediendo o sucede en presencia de sus adversarios. O sea, es decir, hermanos, aun cuando la presencia del peligro pueda ser inminente, Dios va a proveer y va a estar y va a sustentar y va a protegernos y va a cuidarnos, porque Él decide hacerlo. No importa a quien tengamos frente a nosotros. Y bueno, el primer enemigo y primer adversario que tenemos, ¿quién es? Satanás, el diablo. Y cuando Dios nos bendice, ¿lo puede evitar Él? No lo puede evitar. La bendición que tuvimos el día de hoy es un nuevo día, una nueva oportunidad de vida. ¿Y quién la permitió? Dios. Y eso Él no lo puede evitar, no lo puede deshacer, porque no puede hacer nada contra lo que Dios determina hacer. Por eso, hermanos, cuando vemos aquí esta manera en que el Señor nos habla y nos dice estas verdades, estas bendiciones que encontramos en su palabra, de veras debemos estar cada día más inmersos en esa bendición que traza su palabra cuando nos habla. De veras, hermanos, de veras es algo que no debemos olvidar. Ante mí preparas una mesa delante de mis enemigos. Sí. Delante de mis enemigos. Sí. Y precisamente cuando habla de angustiadores, habla precisamente de estas figuras que vemos aquí como adversarios o enemigos, ¿sí? Y él hace esa diferencia, ¿sí? Hace esa diferencia de que el creyente sepa que aunque tiene enemigos, una cosa la podemos ver también en la palabra del Señor. El Señor también tuvo muchos enemigos desde el principio de su venida al mundo. Recordemos, precisamente dentro de poco vamos a estar hablando de estos temas interesantes de la Navidad, cuando dice que en una ocasión, ya el niño a los 2 años, un rey había ordenado ¿qué? Matarlos, y manda a matar a todos los niños. Entonces el Señor desde siempre tuvo enemigos, y nos habla precisamente de esto, ¿sí? Entonces, cuando habla en presencia de mis enemigos, está precisamente diciéndonos que ellos van a verlo, se van a dar cuenta, ¿sí? Y aunque ellos pudieran sentir esa envidia, no podrán hacer nada, ¿sí? O impedir nada de lo que Dios está haciendo. ¿Por qué? Porque Él es el dueño, Él es el anfitrión, Él es el protector, Él es el que nos cuida, Él es el que ha preparado todo para que estemos bien, para que seamos bendecidos, y lo que es todo, está con nosotros. ¿Para qué? Para que tengamos descanso, hermano, para que tengamos paz, para que podamos entender que lo que Dios nos proporciona sobrepasa todo entendimiento, como dice Pablo ahí en Colosenses. Qué bendición, hermanos, de veras, qué bendición. De hecho, no sé si, creo que ya se los conté en una ocasión una situación que se dio en familia, cuando esta jovencita había hecho algo ahí y los papás pues no estaban de acuerdo, se pusieron molestos por lo que había hecho, así que mandan a esta pequeña ahí al cuarto, la encierran y le dicen no vas a salir, le quitan el teléfono, le quitan todo, y entonces ahí la tienen encerrada durante todo el día por lo que había hecho. Entonces pasa todo el día, incluso hasta le ofrecieron comida, pero obviamente la niña no quiso, ¿no? Entonces ya en la noche como que se condolieron, ¿sí? Prepararon la cena, la mesa y todo, llamaron a los hijos y le dice el papá a la mamá, dice, háblale, dile que se venga para que coma, ¿no? Y entonces le mandan a llamar y viene así, pues ahora sí que sin ganas, y se sienta ahí en la mesa. Y todavía ellos como para recalcar y como para indicar más la falta que había cometido, le dicen,
te toca orar en esta noche. Y entonces ella los mira así como levantando la cabeza, los mira y la vuelve a inclinar, y entonces en un momento de silencio y después ora y empieza diciendo precisamente estas palabras: Padre nuestro que estás en el cielo, te doy gracias porque preparas mesa delante de mis angustiadores. Y entonces los papás pues se quedaron así, ¿no? Y mi copa está rebosando, ¿no? Entonces imagínense esta pequeña, ¿no? Entonces, hermanos, de veras, qué interesante es cuando, aunque tengamos o pudiésemos tener enemigos, ¿sí? Aunque también la palabra nos dice que el Señor tuvo. Primera de Juan 3:13 nos dice y nos advierte: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. ¿Sí? Cuando tú te comportas, cuando eres un creyente, cuando te conduces como un hijo de Dios y eres temeroso de Dios, el mundo te va a aborrecer, porque no estás acorde, no llevas a cabo las cosas como el mundo las lleva en su forma cotidiana, ¿no? Por eso entonces, hermanos, podemos decir que el Señor prepara ese banquete, esa atención especial, ese cuidado, ¿sí? Para todos aquellos que hemos tomado en cuenta la bendición de su presencia en nuestras vidas. Y entonces vemos al anfitrión cómo nos trata y nos hace ver nuestra posición de privilegio. En segundo lugar, hermanos, una atención que da calma y descanso. Una atención que da calma y descanso. Dice el texto: unges ¿qué? Mi cabeza con aceite. Unges mi cabeza con aceite. Entonces aquí nos está diciendo también otra cosa muy interesante, la palabra, en cuanto a esta expresión, cuando nos dice que el aceite que se usaba, ¿verdad? Era algo que se usaba o tenía cierto uso, pero los elementos y la forma en que se conceptuaba, ¿sí? Es que tenía algunas cualidades. Una de ellas es que era suave al tacto el aceite, de hecho usted si lo toca es suave al tacto, ¿sí? La otra cosa es que usted si lo visualiza pues brilla, y la otra cosa es que también da un olor grato, ¿sí? Al olfato. Y entonces eso habla precisamente de que este era un elemento usado antiguamente, y se dice que aparte de eso, como leímos en la lectura que hizo nuestro hermano Irving, esta mujer cuando llega a ese lugar donde está Jesús siendo invitado, dice que ella le unge los pies con el aceite, y entonces el ambiente se llena de perfume, precisamente porque en esa ocasión dice que ella llega con un perfume de alabastro, ¿sí? Y sobre todo de gran precio, y lo unge, ¿sí? En los pies del Señor, para mostrarle que su respeto, ¿sí? La atención que ella le tiene a él, ¿sí? Por quién es él para ella. Así que vemos entonces aquí precisamente que cuando había estos banquetes, como decíamos antiguamente, el anfitrión precisamente cuando presentaba a los comensales, siempre ellos recibían este tipo de aceites, que eran pues aceites finos, y que se usaban precisamente para ungirlos en la frente cuando ellos llegaban al lugar y eran los invitados, y eso precisamente no solo producía ese brillo en su rostro al ser untados, sino que agregaba esa fragancia a la persona y a la habitación. ¿Por qué? Porque se dice que esto era precisamente una atención real, era una atención precisamente hacia un invitado, y no solamente se hacía esto, sino que se elegían los mejores aceites, y ese aceite conservaba precisamente, incluso era muy útil para muchas cosas también, incluso por el tiempo, el calor que se da ya en esos lugares, es muy usado precisamente el aceite también. Pero otra cosa también es que es usado para ungir, ¿sí? Los reyes eran ungidos con aceite, los profetas ungían con aceite. Incluso Santiago nos habla también ahí en el Nuevo Testamento, cuando dice, cuando ores por un enfermo, dice, úngele con aceite, ¿verdad? Y ora por él. Entonces vemos aquí, hermanos, que esta expresión de derramar este perfume
sobre la cabeza de este huésped distinguido, ¿sí? Entonces era un acto de mucho respeto. Por lo tanto, vemos aquí que el salmista dice, unges mi cabeza con aceite, has ungido con perfume mi cabeza. Y esto nos habla de la acción que se llevaba a cabo precisamente para darle ese lugar de privilegio a la persona cuando era recibida, ¿sí? En el lugar donde había sido invitada. Y era precisamente esa costumbre de ungir a esa persona en ese banquete con ese aceite fragante, ¿sí? Como una loción, como lo que usamos el día de hoy. Así que los anfitriones con este acto también estaban diciendo, estás a mi cargo, eres mi invitado, por lo tanto esto también determinaba y declaraba la protección a los invitados por sobre cualquier cosa. Entonces, hermanos, de ahí que cuando nosotros estamos en las manos de Dios, podemos decir con toda seguridad, hermanos, que estamos en las manos de Dios y estamos siendo protegidos de cualquier cosa. Así que entonces vemos precisamente aquí que este aceite pues era un factor importante en el uso allá en el antiguo oriente. Y de hecho, como les decía, como es un tiempo caluroso, la piel tiende a secarse y de hecho hay deterioro. Entonces estos aceites son importantes también porque se usan para este tipo de cosas. Entonces, lo importante que vemos aquí en este punto, hermanos, es que cuando el anfitrión es ungido, es atendido, es cuidado, es protegido, entonces, ¿esto qué te debe hacer sentir? Pues un sentido de calma y de descanso, simplemente que no tienes que preocuparte, porque el Señor está en atención tuya absoluta. Y esto es algo que debemos considerar en nuestra vida como creyentes, mis amados hermanos. No importa lo que esté pasando, recuerda que estás en las manos de Dios y el Señor tiene en control todas las cosas. Por lo tanto, Él sabe todo lo que está sucediendo y Él está actuando en este momento. Por lo tanto, confía en Él, estamos en sus manos. Recuerde, como dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y esta abundancia nos declara precisamente la totalidad del beneficio que tenemos de nuestro Dios. Y en tercer lugar, hermanos, somos receptores de las abundantes bendiciones de Dios. Somos receptores de las abundantes bendiciones de Dios. Somos receptores de las abundantes bendiciones de Dios. ¿Qué dice al final del texto? Mi copa está, ¿qué dice? Rebosando. ¿Qué le sugiere el rebosar de una copa? ¿Sí? Abundancia y al mismo tiempo futuro o destino. ¿No se ha fijado usted que la copa se usa con cierto término o uso cuando la toma? Cuando usted toma una copa y está con los demás invitados, ¿qué les dice? Brindo porque a esta pareja le vaya bien en la vida. Está hablando de destino y de futuro, ¿no? O cuando brindo por mis amigos que son ustedes. Entonces está hablando de una distinción en ese aspecto. ¿Por qué? Porque se está diciendo algo para bien de las personas, algo para bien de los demás. Cuando él dice aquí esto, mi copa está rebosando, está diciendo que cuando en aquel tiempo los anfitriones tenían no solamente esa costumbre de ungir a sus invitados con perfumes, sino también el ofrecerles una copa de vino y del mejor vino, ¿sí? Y era llenada incluso hasta rebosar, y esto hablaba de que la abundancia estaba en ese momento disponible para él. ¿Qué quiere decir esto? No solamente que nuestra copa esté rebosando y que nos diga algo con esto el Señor. Cuando habla de derramar, de desparramar, de rebosar, ¿qué está diciendo? Simplemente, hermanos, algo sencillo pero también grandioso. Tienes todo. Cuando una copa se llena al nivel exterior, ¿qué dice? Está llena completamente, ¿verdad que sí? Llena completamente, no hay nada que le falte. Y cuando se cae y se desparrama, dice que es abundancia de más. O sea, tienes más. No solamente lo suficiente, en Dios tenemos más. ¿Sí?
Entonces, hermano, y no solamente tenemos todo, no solamente tenemos algo más, sino esto representa lo mejor porque viene de Dios. Entonces, cuando el aceite era sinónimo o símbolo de amor y respeto, el vino también demostraba que mientras se permanecía en ese lugar de privilegio, en esa casa donde era atendido, ¿sí?, también podría disfrutar de la abundancia, porque estamos hablando de un banquete, estamos hablando de todo lo disponible para disfrutar, porque como decíamos al principio, llegamos como invitados, simplemente ¿a qué? A recibir, a recibir. Y esto nos dice el salmista que es posible porque precisamente la costumbre en aquel tiempo era que el invitado al llegar precisamente recibía toda esta bendición de abundancia de bienes, ¿sí? Entonces, hoy en día, hermanos, también quizá podemos decir y hemos de decirlo, ¿sí?, que tenemos, hermanos, todo, ¿sí? ¿Por qué, hermanos? Porque cuando Dios habla de protección, cuando Dios toma ese papel de anfitrión, ¿sí?, y que aunque estemos en medio de los enemigos, como decíamos al principio, en esta escena final, que estamos ya concluyendo casi, podemos ver entonces cómo el Señor brinda su cuidado, su protección, pero también su provisión, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos está diciendo de ese cuidado, de ese beneficio que tenemos cuando somos atendidos por Él, ¿sí? Así que entonces podríamos decir, hermanos, que aquí lo que estamos viendo es un cuadro de pleno gozo, ¿sí?, donde simplemente lo que tenemos redunda en una abundancia grandiosa, porque solamente Dios nos puede bendecir de esa manera, solamente Dios puede proporcionar de esa manera las cosas. De hecho, Malaquías nos lo dice, ¿no?, cuando hablamos de las ofrendas. Dice, yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones, dice, hasta que sobreabunden, ¿sí? Por eso cuando Dios nos habla de vida abundante, hermanos, cuando nos habla de abundancia de vida, nos está hablando precisamente que esa vida solamente se puede encontrar en Cristo Jesús. De ahí que el salmista nos habla de esa manera, ¿sí? Porque dice, me llenas de felicidad, está diciendo eso. Está diciendo también, me das un trato especial, porque soy la niña de tus ojos, soy el hijo que amas, soy el siervo que has rescatado, soy el hombre o la mujer que ahora estoy en las manos de Dios, contando con la bendición abundante de una vida abundante, pero también de un trato especial y de un trato de abundancia, porque todo lo tenemos de Dios. Hermanos, Dios nos bendice. No importa, a veces aunque nos portemos mal, a veces cometemos errores, pero ¿qué pasa? Vemos el amoroso cuidado de Dios y nos sigue bendiciendo, y nos sigue proporcionando, y nos sigue dando las cosas, porque así es Dios, es bueno. Por eso cuando tenemos esa relación íntima con nuestro Dios, hermanos, cuando vemos esta expresión de rebosar, cuando se traduce este término, hermanos, da la idea de saturación, de complemento, ¿sí? Como decía entonces hace un momento, nos da esa referencia de la copa que da la idea de destino, de futuro, cuando estas acciones se llevaban aquí así en un banquete, y nos habla precisamente de esa conclusión a la que hemos de llegar. Mi copa, dice, está rebosando. ¿Y qué nos dice también esto, hermanos, al respecto en cuanto a las bendiciones que tenemos de Dios? Bueno, aquí te voy a llevar a algo que estamos, pues ya lo hemos estado haciendo bastante tiempo, al menos desde que yo estoy aquí lo estamos haciendo, es compartir, llevar bendiciones, llevar despensas. Cuando viene la gente, me ha tocado ver cuando les proporcionamos algo, a veces lo que tenemos por ahí que guardado, ¿sí? O a veces cuando hemos ayudado económicamente incluso a personas, lo hacemos porque Dios nos ha dado, lo hacemos porque Dios nos ha bendecido, lo hacemos porque, hermanos, contamos con la bendición de Dios. Y yo he dicho siempre, un cristiano no puede decir que no tiene para no bendecir. Un cristiano tiene para bendecir. Poco, mucho, pero tenemos para bendecir. Y aunque no sea económico, tenemos muchas cosas que dar.
palabras de aliento, palabras de consuelo, estar ahí en los momentos difíciles. Tenemos mucho que dar, hermanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Señor nos llena en exceso, el Señor nos da y nos proporciona de tal manera que puede nuestra copa estar rebosando suficientemente para poder saber que, hermanos, podemos tener esa llenura de gozo, pero también ese trato especial que no solamente Dios nos puede proporcionar, ¿sí? Ahora, ¿por qué el Señor lo hace de esa manera? ¿Por qué nos habla en este término? Cuando habla de tu copa está rebosando, ¿sí? Nos está diciendo que nos demos cuenta que sí tenemos y que sí podemos compartir lo que tenemos o el contenido de lo que tenemos con otros. Y podemos ser de bendición a otras personas. ¿Sí? En ese momento, como decíamos también los viernes en el tiempo de oración, hay mucha gente en el centro del país, hermanos, que perdió todas sus cosas. Incluso no tenían que comer. La gente tenía que llevarles, porque estaban en los segundos pisos o en los techos haciendo ahí de alguna manera su forma de vida al aire libre, y tenían que llevarles alimento para proporcionarles en su necesidad en ese momento que estuvieron pasando hace poco, ¿sí? Por eso podemos decir, hermanos, que se aprenden en todo esto, y mucho más nosotros como creyentes podemos decirlo así, que teniendo algo para dar, hermanos, pues es necesario hacerlo. Es necesario, ¿por qué? Porque no olvidemos que somos bendecidos por Dios abundantemente. Y la palabra del Señor nos ayuda precisamente a considerar esto y a pensarlo seriamente cuando nos dice en Hechos 20:35, y que tenemos que recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando recibimos en abundancia y se desborda la bendición en nuestras vidas, hermanos, entonces hablamos de bienaventuranza, hablamos de beneficio, hablamos de lo que Dios nos da, la manera en que nos sustenta y las cosas que tenemos en Él. ¿Sí? Y Lucas 6:31 nos dice también: y como queréis que los hombres hagan con vosotros, ¿qué dice? Así también haced vosotros con ellos. Cuando tú tienes una necesidad, ¿qué esperas? Pues ayuda, ¿verdad que sí? Entonces, si tú ves a alguien así, pues también haz algo por ellos. Así que entonces, hermanos, podemos decir en esta mañana que damos gracias a Dios porque tenemos un Dios que nos habla precisamente de estas posiciones que tenemos delante de Él, y son posiciones de privilegio, ¿sí? Posiciones que nos ayudan a entender precisamente las cosas que podemos considerar en ese momento cuando estamos bajo la protección del Señor. Así que al ver esa mesa servida, ¿sí? Al ver incluso la necesidad de ese descanso que es satisfecho cuando Dios actúa, por eso David, hermanos, aquí cuando hablan con estas palabras, no puede menos que exclamar que su copa está rebosando, porque sabe y cuenta con las bendiciones de Dios. Y él verdaderamente, así él como nosotros, podemos decir también y podemos sentir que hemos recibido abundantes bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque una copa llena precisamente es eso, o representa eso. Es un símbolo de plenitud. Es un símbolo de plenitud. Y entonces, cuando tenemos esas bendiciones de Dios, podemos entonces también nosotros decir en esta mañana, ¿sí? Gracias, Señor. Gracias porque podemos ver tu mano poderosa, ¿sí? Actuando en cada uno de nosotros. Así que, hermanos, no solamente podemos decir que somos bendecidos por Dios al saber que tenemos una posición de privilegio, no solamente también saber que podemos decir delante de Dios que somos bendecidos cuando Él nos proporciona ese cuidado y esa atención. Y entonces nos atiende, nos unge, nos demuestra su cuidado y su atención, sino también podemos decir en esta parte final, ¿sí? Que contamos un Dios que nos bendice de manera abundante. Así que, mis amados hermanos, damos gracias a Dios por su palabra y damos gracias también porque la forma en que nos dice las cosas de veras es un privilegio que no todo o cualquiera tiene. Solamente los que hemos creído en el Señor y que le tenemos como nuestro Padre Celestial, nuestro Rey y nuestro Señor, ¿sí? Podemos decir entonces que Jehová es nuestro pastor. Así que, hermanos,
Damos gracias a Dios por este tiempo donde podemos decir como el salmista, ¿sí? Aunque se enojen mis enemigos, tú me defiendes, me ofreces un banquete, me llenas de felicidad y me das un trato especial, porque solamente Dios lo puede hacer. Así que recordemos ese beneficio que tenemos de Dios. Oremos. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Gracias, Padre Santo, porque podemos ver, Señor, de veras la manera en que somos cuidados, somos atendidos, hemos sido recibidos, Señor, por ti. Gracias, Señor, por la vida eterna que nos has dado. Gracias por ese privilegio que nos das de saber que contamos siempre con tu presencia, contamos siempre contigo, porque tus promesas, Señor, son fieles y se cumplen constantemente en todo momento y en todo tiempo de nuestras vidas. Por eso en esta mañana estamos agradecidos profundamente contigo, Señor, por saber que no solamente tenemos un Dios que es nuestro pastor, sino alguien, Señor, que nos atiende con privilegios de veras esmerados, privilegios que, Señor, son proporcionados en una forma maravillosa, a tal grado, como dice, mi copa está rebosando. Señor, abundantemente nos bendices y sobre todo nos has dado vida eterna, Señor. Gracias por tu Hijo amado Jesucristo, porque por Él hemos obtenido este beneficio, Señor, y por amor tuyo y por tu gracia, Señor, porque no lo merecíamos, pero por ti ahora somos bendecidos y podemos hablar de esta manera, Señor, de ser personas de privilegio, Señor, personas que estamos en una posición de privilegio, en una posición donde ahora la diferencia es palpable, Señor, es perceptible en todo momento. No importa, Señor, lo que esté pasando, podemos decirlo con toda confianza. ¿Por qué? Porque tú estás con nosotros. Tú nos ayudas, nos sostienes, nos provees, nos cuidas, nos amas de una manera formidable. Padre Santo, no podemos decir otra cosa sino esta mañana, decir con todo nuestro corazón, de una manera de gratitud, Señor, gracias por todo lo que nos has dado. Gracias por lo que nos sigues dando y por lo que nos has de dar, porque, Señor, tú eres un Dios bueno. Una vez más, Señor, bendice tu iglesia en esta mañana y ahí donde estás, Señor, sé con ellos. Bendice sus vidas, sustenta, Señor, sus necesidades y, Señor, hazles sentir esa paz y esa confianza y esa seguridad por fe, Señor, de que tú estás con nosotros. Una vez más, gracias, Señor, por todo. Oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Mis amados hermanos, Dios les bendiga. Y bueno, una cosa que estábamos haciendo aquí era precisamente que también pues estábamos teniendo un tiempo al final del servicio para depositar nuestros diezmos y ofrendas. Así que les invitamos para que hagan el contacto con nuestra hermana tesorera, nuestra hermana Ivonne, y hagan llegar sus ofrendas y sus diezmos en el momento que ustedes crean oportuno. Así que, hermanos, bendiciones, Dios les bendiga. Nos vemos el próximo domingo.